Diputada Matilde Breuer, tiene la palabra. Bueno, voy a fundamentar el voto negativo a este proyecto de procedimiento penal juvenil que se acaba de votar en esta Cámara. Bueno, la verdad que considero, yo lo he votado absolutamente en contra. ¿Por qué? Porque este proyecto, que aparenta suplir una carencia en la provincia de Santa Fe de un procedimiento penal juvenil, en realidad es un retroceso enorme en relación a los estándares nacionales, internacionales y en relación a la legislación nacional en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Con la excusa de introducir un procedimiento supuestamente moderno como es el adversarial, yo voy a manifestar que en realidad esto no es así y que este código es absolutamente inquisitivo y quiebra el modelo adversarial, que es el modelo constitucional, en cualquier procedimiento penal de adultos y mucho más en un procedimiento penal para las infancias y adolescencias. En definitiva, hay que poner blanco sobre negro. Lo que aquí estamos discutiendo, lo que aquí se está exponiendo es la criminalización de la pobreza infantil. No es la primera vez que en Argentina se criminaliza la cuestión social. Argentina tiene toda una historia de criminalización de la pobreza y de la cuestión social, fundamentalmente a partir de mediados del siglo XIX, este siglo que tanto le gusta al presidente electo, ¿no? A mediados del siglo XIX y los primeros 20 años del siglo XX es cuando se pergeña toda la estructura punitiva en Argentina. Se crean todas las cárceles, todos los institutos de menores y de niños y niñas, y toda la legislación represiva. No es casual que el Código Penal argentino se haya sancionado en 1921 y la ley de patronato para perseguir a las infancias pobres y sobre todo a los hijos de los inmigrantes, que fue en 2019 con la llamada Ley de Patronato. Esta ley que fue terriblemente persecutoria de las infancias pobres, e insisto, pobres, porque nunca en el sistema penal argentino ingresaron otros niños y niñas que no sean los niños pobres. Por eso es la criminalización de la infancia pobre. Esta ley de patronato perseguía bajo la pantalla, como este código, ¿no? Como este código que bajo la pantalla de un proceso penal moderno persigue a las niñeces. La ley de patronato, bajo la pantalla de la protección de la infancia, encerraba a los niños por supuestas infracciones a la ley penal, pero también por ser pobres, abandonados y huérfanos. Esta es la historia, la triste historia de las infancias o de la pobreza infantil en Argentina. Y esto se profundiza siempre en etapas de crisis. Esta ley no solo no cumple con los estándares, sino que viola el principio de prohibición de regresividad, porque es una ley inquisitiva y retrocede en materia de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. El argumento que siempre... Es cierto que Argentina no está cumpliendo desde hace muchísimos años con los estándares internacionales de derechos humanos de los adolescentes. Tampoco está cumpliendo con los estándares de derechos económicos, sociales y culturales. Ese es el conflicto que tienen las infancias. Cuando hablamos, ¿cómo puede ser que existan niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal?
en realidad están en conflicto con toda la legislación porque no pueden ejercer ningún derecho. Esa es la realidad de las infancias. A mí me gustaría que los esfuerzos se pusieran en el cumplimiento de los estándares económicos, sociales y culturales y no en la criminalización de las niñeces. El argumento es la inseguridad, siempre es la inseguridad. En lugar de discutirse políticas de protección de las infancias, se discute la infancia en relación al tema de inseguridad, sin hacer caso de los datos objetivos en este sentido, porque los datos objetivos desde hace muchos años, tanto de UNICEF como de distintos organismos nacionales e internacionales que miden la relación de la niñez con la criminalidad, como el Consejo de la Magistratura de Cava, etc., desde hace años nos dan que los menores de 18 años tienen incidencia en delitos graves entre un 2 y un 4%. Y los niños menores de 16, un quinto de ese porcentaje. Con lo cual no estamos hablando de inseguridad. En realidad estamos hablando de una ausencia de políticas sociales que resolvemos con argumentos de represión. Y en esto seguimos violando. Argentina fue condenada en el fallo Mendoza en el año 2013, ese famoso fallo que condenó a Argentina por la perpetua a niños. Sigue violando con este código el mandato de la jurisprudencia internacional en el fallo Mendoza, que propicia la prevención de los conflictos penales de los niños, las políticas de prevención y no de represión, y favorecer para ello el desarrollo integral de las niñeces. Este código, después voy a explicar cómo avanza sobre un tema que es jurisdicción nacional, que es jurisdicción del Congreso, al habilitar un procedimiento penal para los niños no punibles. Esto es escandaloso, Jamás se ha visto que se desarrolle un proceso penal para quienes no son punibles. No solamente es escandaloso, sino que es ridículo y además avanza sobre una jurisdicción en la cual no tenemos competencia, porque debería ser el Congreso Nacional que habilite un proceso penal o que baje la edad de punibilidad, para las infancias. Esto no ha ocurrido, por lo tanto, esta provincia no tiene posibilidades legales y constitucionales de desarrollar procedimientos penales contra los niños, niñas y adolescentes que no son punibles. Y esto es una seria violación al principio de regresividad y al principio de legalidad y a todos los principios penales y procesales. Es tan escandaloso, pero además, porque siempre se argumenta que la ley de infancias que tenemos vigente, la vieja ley 22.278, fue una ley de la dictadura. Es cierto que fue una ley de la dictadura, pero en el año 76 la dictadura fue la que bajó la edad de punibilidad de los niños, niñas y adolescentes. Y esa edad se eleva a 16 años mediante la lucha de los organismos de derechos humanos y de defensa de los niños y niñas y adolescentes 5 meses antes de que asumiera Alfonsín. O sea, era la onda democrática la que subió y la que reformó la legislación penal de los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que es una ley que hay que reformar, pero hay que reformarla en la ampliación de derechos, no en la regresión de derechos. Con lo cual resulta realmente preocupante. Los estándares, este proyecto
viola todos los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las reglas de REAR, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los informes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la observación general del Comité de Derechos Humanos del Niño y también la jurisprudencia de la Convención Americana de Derechos Humanos. No nos olvidemos que el fallo Villagrán Morales contra Guatemala fue pionero en este tema y estableció que las infancias tienen los mismos derechos que los adultos, más un plus, que es lo que agrega la Convención de los Derechos del Niño. Así debe interpretarse el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso digo que esto implica un retroceso y además viola también la ley, seriamente, la ley 26.061 de protección integral de las infancias. Los principios del derecho procesal penal son los mismos que para los adultos, más el respeto del principio de prevención, que es lo que establecen tanto los instrumentos como la jurisprudencia, el bienestar del niño, la jurisdiccionalidad, la inviolabilidad de la defensa, el principio de legalidad que viola este procedimiento contra niños no punibles, el principio de dignidad, intimidad, el principio de protección especial de las infancias. Este proyecto desprotege absolutamente a las infancias. El principio discriminatorio, seriamente el principio de excepcionalidad y de especificidad en materia de derecho de niños, niñas y adolescentes, y obviamente el principio de regresividad, porque este proyecto da por tierra con todos los estándares vigentes. Es cierto que no existe un código de procedimiento penal en la provincia de Santa Fe, pero sí es cierto que existen estándares de derechos humanos de los cuales no se puede retroceder, y este proyecto retrocede y los afecta. La primera objeción seria es la que acabo de hacer, el tema del procedimiento para menores que no tienen la edad mínima de punibilidad. Es gravísimo. Además es ridículo porque se los somete. Someter a una persona a un proceso penal ya es un sufrimiento y ya es un castigo. Cuando se establece que es no punible es porque es factible de otro tipo de medidas no penales, no someterlo. La verdad que esto es vergonzoso y ofende a la democracia y al Estado de Derecho. Se lo somete a un procedimiento penal que ya es un castigo para sobreseerlo. Es ridículo, ya se sabe que no es punible, pero después se habilita un juicio mediante un supuesto pedido voluntario. ¿Cómo se le va a hacer un juicio a una persona que no se le puede hacer porque no es punible? ¿Cómo se va a hacer un juicio? Y establece la absolución, una mezcla entre el sobreseimiento, la absolución, entre el procedimiento y el juicio, que realmente no se entiende cuál es la diferencia entre el sobreseimiento y la absolución. Realmente esto no resiste ningún análisis jurídico. Y reitero, además de violar la no regresividad, la prohibición de regresividad, viola la jurisdicción. El tema del querellante, bueno, es un tema discutible, no me voy a centrar en esto, pero otra cuestión, se pretende introducir el proceso adversarial, ¿no? Con un fiscal que investiga y defensores que defienden y jueces que resuelven. Pero se introduce tan mal, después voy a explicar por qué se quiebra el principio adversarial. Pero en primer lugar, ¿cómo puede ser que para las infancias se introduzca el procedimiento abreviado? Señores y señoras, pongamos las cosas sobre la mesa, diputados y diputadas, perdón. Pongamos las cosas sobre la mesa.
el procedimiento abreviado es una obligación de confesión. Es una obligación de confesión. Lo es para los adultos y eso está probado con números en la provincia de Santa Fe, donde el 95% de las condenas son en conminaciones a confesión, porque no es otra cosa el procedimiento abreviado. Y esto se introduce para los niños. Para los niños se establece el procedimiento abreviado. Aclaro, el procedimiento abreviado no es un proceso más corto, es una obligación de confesar a una persona presionada en un proceso penal. Para un niño que hemos dicho que los estándares establecen que no se los puede equiparar a los adultos, esto lo equipara a lo peor que tiene el proceso penal de adultos. Realmente esto también es vergonzoso y esto no tiene nada que ver, sino que el procedimiento abreviado es justamente el instrumento que viola el sentido del proceso adversarial. Y en este sentido están en contra la mayoría de los autores, Mari Veloz, Diego Friedman, Mariano Kessenbaum y otros. También lo ha objetado, estas objeciones están también en las notas que ha mandado la defensora nacional de niños, niñas y adolescentes, la doctora Marisa Graham, que ha circulado las objeciones al proyecto a cada uno de los diputados y diputadas. Realmente es terrible, pero además viola absolutamente, es incompatible con el principio de especialidad en materia de derecho de niños, niñas y adolescentes, y también de especificidad, porque realmente no se está imponiendo un procedimiento especial para niños, ni siquiera se respeta el principio de protección integral que establece el Corpus Juris de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes. Realmente es muy lamentable que culminemos una gestión de esta Cámara de Diputados con semejante proyecto. Pero además es absolutamente conflictivo el abreviado. Está cuestionado si los niños tienen capacidad para aceptar confesar, pero además, ¿qué hacemos con un niño de 17 años que confiesa y acepta un abreviado y después cumple 18 con plena capacidad jurídica? Con plena capacidad jurídica puede decir que no acepta el abreviado que se le impuso a los 17 años, que tiene que cumplir a los 18. Realmente es no solamente viola los estándares, sino que es absolutamente contradictorio. Gravísimo es también el tema de la aplicación de las medidas privativas cautelares, las medidas cautelares privativas de libertad, que en los estándares internacionales son absolutamente excepcionales y por mínimos periodos. Sin embargo, en los artículos 31, 32, 33, 24, 4, 57, etc., se establecen reiterativamente medidas cautelares privativas de la libertad, con el agravante que la medida cautelar privativa de libertad tiene la misma extensión que los adultos. La prisión preventiva, que es excepcional para los adultos, pero se convierte en regla porque en materia penal todas las excepciones suelen ser regla, todos sabemos que más de la mitad de los presos son preventivos. Bueno, aquí a los niños y niñas, la mayor violación a los derechos de los niños y niñas es que no tengamos un código penal juvenil, porque hay que recordar que todo esto que estoy cuestionando se aplica con un código penal que le aplica a los niños las mismas penas que los adultos. Con lo cual, las medidas cautelares son mucho más graves. Y el tiempo que se establece como límite de las medidas cautelares es 2 años más 1, o sea, la misma extensión que para los adultos, con un plazo de revisión extensísimo, que son 90 días. Las medidas cautelares pueden ser ínfimas. Por ejemplo, el régimen procesal juvenil de la Ciudad Autónoma establece como límite 30 días. En otros sistemas se establecen 30 días.
La Defensora General Nacional de los Niños y Niñas establece que debe ser excepcional y por un plazo mínimo y revisarse en periodos muy cortos cuando es excepcional. Esto viola no solamente el artículo 37b de la Convención de los Derechos del Niño, sino el párrafo 90 de la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño y además vulnera también el principio de especialidad. Con la gravedad aún mayor que abre la puerta, esto debería prohibirse absolutamente, abre la puerta, y en esto viola las reglas mínimas de Naciones Unidas, abre la puerta para el alojamiento de los niños junto con los adultos. Eso tiene que estar absolutamente prohibido. La ley dice que deben separarse salvo que no haya lugar. Señores, nunca hay lugar ni para los adultos ni para los niños, con lo cual esto abre la puerta y en esto recordemos el habeas corpus de Berbisky, que describe cuál es la situación en todos estos tiempos de los lugares de alojamiento de presos y si no, basta recorrer las cárceles. Entonces, estamos abriendo la puerta para que los niños no solamente sean abusados por el sistema punitivo, sino que sean abusados en su alojamiento, lo cual implica la violación a la Convención, no solamente de los niños, niñas y adolescentes, sino a la prohibición de tratos inhumanos, torturas y tratos crueles, etc. Ni hablar de la conformación del colegio de jueces, que viola el principio de especialidad. Esto es vergonzoso también. El proyecto cree que la especialidad se conforma con poseer conocimientos. No se es especialista en materia de derechos de niños por hacer un curso, por capacitarse, por poseer conocimientos. La especialidad significa especialización y especificidad en la función. Los jueces tienen que ser jueces de menores, de niños. Los fiscales tienen que ser fiscales de niños y los defensores, defensores de niños, niñas y adolescentes. Pero la frutilla del postre que quiebra todo el sistema adversarial es el artículo 67 y siguientes, que traspasa a los asesores de menores al Ministerio Público de la Acusación. Realmente no me lo hubiera imaginado nunca, realmente, que alguien pudiera escribir esto. Esto quiebra el sistema adversarial, porque el sistema adversarial implica un Ministerio Público de la Acusación y una defensa pública de igual entidad y fortaleza para ejercer el contradictorio. Si la defensa es desguazada, no puede ejercer el contradictorio. Pero además, nunca los defensores y defensoras de menores pueden integrar el mismo organismo que ejerce la persecución y la acusación. Que me expliquen dónde está el procedimiento adversarial en este diseño. Pero además, obviamente, viola el principio de especificidad, de especialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de que viola también los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la justicia, de defensores y demás. ¿Cómo van a pasar a una persona que concursó para ser defensor de niños, defensor de menores, lo van a pasar a la acusación? No concursó para acusador, se los dejerarquiza, pero además se desguaza la defensa. Y como yo soy mal pensada, suelo ser mal pensada, a veces sí, a veces no, pero en general soy mal pensada, esto viene de la mano de una corriente de desguace de la defensa pública, que se ha intentado muchas veces a nivel provincial y a nivel nacional, porque no solo pasan los asesores de... ¿Cuál es el sentido de pasar los asesores de menores a la Fiscalía? ¿Y cuál es el sentido de pasar los recursos humanos al Ministerio Público de la Acusación? Es el desguace de la defensa pública. Es el desguace de la defensa pública en pos de la privatización de la defensa. Y eso viola el sistema republicano, viola el sistema adversarial
y los fundamentos de cualquier procedimiento para adultos, mucho más de niños y niñas y adolescentes. La privatización de la defensa siempre fue violatoria de los derechos humanos, pero además ha fracasado. Ha fracasado. Y tomo el ejemplo de Chile, porque todos quieren copiarle a los chilenos, ¿no? Los vouchers, la defensa. La defensa pública en Chile no existe, porque la defensa pública contrata por licitación, licitan estudios jurídicos. Imagínense cuál fue el resultado en Chile, que la defensa es malísima, porque obviamente, como cualquier empresa, un estudio jurídico trata de gastar menos, ejercer el menos, por eso inventan el abreviado, porque por lo poco que le pagan a los pocos abogados que van a defender a los pobres, lo mandan a todo abreviado. Pero además el sistema chileno fue una caja de corrupción tan grande que no solamente terminaron presos varias cabezas de estudios jurídicos, sino que hasta el rector de la universidad que formaba parte de esas licitaciones. Ese es el sentido que se le da. Pero bueno, sin ser mal pensada y anticiparme a corrientes, el solo hecho que se pase a los asesores de menores a la Fiscalía es una ruptura del proceso adversarial y por eso a mí me ha hecho imposible considerar con alguna mirada indulgente a este proyecto procesal penal en general. Hay muchas más objeciones, seguramente me olvido de más de una, pero bueno, para terminar, no solo este proyecto viola los estándares de derechos humanos que he mencionado, sino que sigue violando la conminación y la condena que se le ha hecho a Argentina en el fallo Mendoza por violación de los estándares de derechos humanos en Argentina a los niños, niñas y adolescentes. Y vamos a ver, a partir de esto, un escenario de grave criminalización de la pobreza infantil. Nada más, gracias y lamento que se haya votado semejante proyecto. Nada más. Gracias, diputada.